El Señor Todopoderoso declara, el oro y la plata son míos. Y entender de quién posee todo, entender cuál es la fuente, cuál es el origen, nos hace comprender cuál es la soberanía también que Él tiene sobre esos recursos y poder nosotros acercarnos de una forma saludable a un gobierno total y absoluto donde hay alguien que posee, hay alguien que entrega y alguien que nos permite administrar, y a través de esos recursos vamos a seguir preparando el reino, multiplicando el reino, preparando el camino, preparando una nueva cosecha. Tenemos que tener una interpretación correcta de la palabra de Dios que aplique a nuestra vida y que podamos vivir en ella. El tener poco no significa ser más espiritual, o el tener demasiado no significa que eres ese rico que no va a poder entrar porque es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra sobre mi familia, sobre mis finanzas? Y qué es lo que me aplica a mí, y qué es lo que te aplica a ti, y qué es lo que te aplica. Y muchas personas a lo mejor nos están escuchando y están atravesando por este momento por situaciones complejas de limitación, de escasez, a lo mejor de pobreza, pero tienen un corazón comprometido con el Padre. No te sientas mal, estás viviendo un proceso que te va a formar para poder recibir lo que Dios estableció para ti. Y es temporal, va a pasar porque es una situación. Un saludo para todos, qué bueno volver a tenerlos en esta conversación de finanzas, y es muy importante para nosotros tener como un tema en la mesa, porque como hijos de Dios, el buen concepto, el concepto saludable que tengamos de las finanzas nos va a llevar a tener una buena administración. Y una vez más tenemos a Carlos Sánchez y a Vicente Rojo aquí invitados. Gracias, muchas gracias por la invitación, Paz, y esperamos ser de bendición, ¿verdad? Gracias, Pastor, por tenernos aquí. Saben que la palabra de Dios enseña mucho sobre las maldiciones y las bendiciones. Lo hemos escuchado, lo hemos predicado, lo hemos aprendido, pero particularmente en el tema de las finanzas también hay muchas instrucciones, y no podemos negar que la Biblia es generosa en el tema y tiene muchos principios. Entonces este podcast responde de alguna forma a la necesidad de escuchar sobre esto, no porque alguien tenga poco, o porque alguien esté bien, o porque alguien tenga mucho, porque el tener poco o mucho no representa que tus finanzas sean saludables. Así como alguien flaco no necesariamente está 100% saludable, en las finanzas también el poder adquisitivo o la escasez de ellas no representan esa salud financiera. Por eso estamos aquí. Me gustaría hablar o iniciar esta conversación hablando de dos extremos que debemos de considerar en el tema de las finanzas. Son dos conceptos que les voy a plantear y de ahí vamos a empezar a compartir. El primero es que entre menos tengamos, somos más espirituales. Parece que el tener poco nos hace ser más sensibles a las cosas de Dios, porque está el concepto de que el dinero es mundano. Ese es un extremo. El segundo extremo es entender, o la segunda postura, que nuestra vida espiritual gira en torno a lo que tenemos o a lo que poseemos financieramente. Ahí es donde es tan importante esa doctrina de los últimos 20, 30 años, de la mala doctrina de la prosperidad. Dos extremos. El no tener nos hace más espirituales, o caer en el exceso de que tener es lo que realmente representa que estamos caminando con Dios. Yo pienso que es como cultural. Se creía antes, y de hecho había un estilo de pensamiento religioso, digamos los monjes, que hacían votos de pobreza. Entonces va muy ligado a eso. Yo tengo amigos inclusive que un día, de una manera como orgullosos de una decisión espiritual que habían tomado, dijeron, mira, hicimos votos de pobreza. Y yo me quedé como sorprendido y a la vez preocupado por ellos, y dije, no, no puedo dejarlos con ese tipo de pensamiento. Uno, bueno, si Dios te lo pide, obviamente dale, ¿verdad? De esa gente que se encerró, Dios les habló, ¿por qué? Por X o Y. Ahí no hay nadie que los vaya a convencer. No podemos, mi trabajo no es convencerlos a ellos, mi trabajo es ver cuál es la necesidad de mi hermano y ayudarle en cuanto a su necesidad. Y si yo veo que una persona está pensando que es más espiritual porque tiene menos, y hace un voto de pobreza, él tiene que entender que el poder que hay en esa
declaración tan importante. Y el estar limitado, el estar con esa mentalidad como de víctima, de pobrecito yo, mi culpa, te hace de alguna manera ver las finanzas como algo negativo, como algo, el rico, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que tener una interpretación correcta de la palabra de Dios que aplica a nuestra vida y que podamos vivir en ella. El tener poco no significa ser más espiritual, o el tener demasiado no significa que eres ese rico que no va a poder entrar porque es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra sobre mi familia, sobre mis finanzas, y qué es lo que me aplica a mí y qué es lo que te aplica a ti y qué es lo que te aplica a ti, de acuerdo a tu forma de ser? Yo pienso que hay una distorsión total, pastor, con respecto a ese enunciado de que los que son pobres o los que tienen pocos recursos son muy espirituales. Es una distorsión de nuestra identidad. Si somos hijos del Dios Todopoderoso, del dueño del oro, la plata, del creador del universo, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de rey, una mentalidad de persona que quiere avanzar y alcanzar eso que Dios estableció para tu vida. Muchas personas se han conformado con vivir una vida limitada pensando que es la vida que les tocó. No es la vida que escogieron. La buena noticia es que tienen la oportunidad de escoger otra vida. ¿Cuál? No la de ellos, la que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y muchas personas a lo mejor nos están escuchando y están atravesando por este momento por situaciones complejas de limitación, de escasez, a lo mejor de pobreza, pero tienen un corazón comprometido con el Padre. No te sientas mal, estás viviendo un proceso que te va a formar para poder recibir lo que Dios estableció para ti. Y es temporal, va a pasar porque es una situación temporal, pero tu posición es eterna. ¿Y cuál es tu posición? Sentado en lugares celestiales, cogobernando y co-creando. Y gobernar nuestras riquezas, gobernar nuestras finanzas, es un derecho que Dios nos dio. Y a veces estamos esperando que Dios cambie nuestra situación y Él te dice, no, gobierna tus finanzas, gobierna tu economía, cámbiala porque yo te di la oportunidad y te di la autoridad para que lo hagas. Y muchas personas están esperando que haya una intervención divina para que su situación cambie. Y creo que esperar en Dios no es esperar que Dios lo haga, es hacer nuestra parte para que Dios haga la que le corresponde. Decía Vicente, hacía mención del encuentro de Jesús con el hombre rico y Jesús le pide entregar todo. Y creo que esa es la razón por la cual quizás nuestra iglesia en Latinoamérica principalmente ha tenido el quiebre a ir a la doctrina de la prosperidad. O sea, es como que nos fuimos de un extremo al otro y nos fuimos a extremos que no son buenos tampoco. O sea, ninguno de los extremos es bueno porque definitivamente se empezó a propagar un mensaje a través de hombres que no dudo que aman a Dios, no dudo que su corazón está para Dios, pero quizás la enseñanza se fue distorsionando un poco de la enseñanza bíblica, que es de lo que nosotros estamos hablando en este podcast. Y es que no solamente nuestra vida entonces tiene que empezar a girar alrededor de lo que nosotros tenemos financieramente, a todo lo que Dios nos puede entregar, y pensando como que todos vamos a terminar siendo millonarios, que todo el mundo está llamado a ser rico en la iglesia, y ese extremo que tampoco es real. O sea, no es verdad que todo va a ser así. Entonces, qué importante que nosotros podamos tener ese balance, que podamos tener esa verdad y podamos poner el fundamento correcto para ser esos buenos mayordomos y reconocer, como hemos venido hablando, cuál es el origen de todo lo que poseemos y entender que hay cosas verdaderas, como que lo que tenemos es fruto de la gracia de Dios, que lo que tenemos es fruto de su favor, que hay un manto que nos cubre, que es de bendición, y también comprender que hay cosas que tenemos que quitar de nuestro sistema de creencias, como el que todo lo que tenemos parte de nuestro propio esfuerzo. El sudor de nuestra frente, el esfuerzo de todo lo que hacemos con nuestras manos. Esto es lo que soy capaz de hacer, esto es lo que he logrado hacer. Y en temas financieros muchas veces, aún siendo hijos de Dios, podemos construir esa torre de Babel, construir en nuestras propias fuerzas y terminar hablando un lenguaje equivocado realmente a lo que Dios quiere que nosotros expresemos como hijos y en el reino al cual pertenecemos. Levantando fuego extraño, ¿verdad? Creyendo que estamos haciendo lo correcto y a su vez no estar caminando a nuestro propósito.
Se nos vendió la idea de por ser hijos todos merecemos exactamente lo mismo. Y desafortunadamente no es así. Cada hijo es diferente, cada hijo tiene una personalidad diferente. Hay hijos que están muy contentos con lo que traen puesto. Si has notado, hay algunas personas que no necesitan los zapatos, que no necesitan, y están felices, son plenos con su identidad. Entonces, tiene que ver con identidad, tiene que ver con conocerte, saber qué es lo que realmente te hace feliz y cuál realmente es tu llamado. Hay gente que va a hacer empresas, hay gente que sí va a poner a producir, sí va a abrir. Es el diseño del apóstol, ¿verdad? El sembrar, el entender cuál es tu diseño. No hay nada más frustrante que querer que un evangelista sea un apóstol, que caminemos en funciones. Hay 5 funciones diferentes ministeriales que Dios nos encomienda a cada quien y es frustrante podemos tener un poco de todas, pero no podemos fluir plenamente en todas. Claro. Tenemos que identificar cuál es mi posición. ¿Yo realmente soy un empresario? ¿Yo realmente soy un inversionista? ¿Realmente soy una persona con las ideas creativas? ¿O soy una persona que puede sumar a una obra? Claro. ¿Soy pastor principal o soy un pastor asociado? O sea, tienes que entender cuál es tu función, dónde estás pleno, dónde estás feliz y dónde Dios te ha mandado a que des fruto. Claro. Y a veces no va a ser lo mega, a veces va a ser en lo pequeño, pero en lo pequeño Dios se va a glorificar porque es a través de Él que hacemos todas esas cosas. Y pienso que las personas también a veces se distorsionan pensando que, como nos han vendido, que todos estamos llamados a tener una vida abundante, que tenemos la obligación de hacer en nuestra vida algo que sea fructífero, entre comillas, porque estamos relacionando lo fructífero con los recursos o con las cosas que tenemos. Pues realmente, como decía el pastor Vicente, todos tenemos un propósito, un llamado distinto, somos parte de un cuerpo y todos son indispensables, son importantes, y a veces por tratar de posicionarnos donde no nos corresponde, estorbamos a que Dios actúe en nuestra vida. Y cuando hablamos de crecimiento, de prosperidad, siempre lo relacionamos con dinero. Y creo que es una de las pequeñas partes de lo que es la prosperidad absoluta de Dios, que es una prosperidad integral. Es una señal. Exactamente. O sea, hablamos de una prosperidad personal, espiritual, familiar, de relaciones, emocional también, y además de eso, la parte financiera. Y creo que al final es una consecuencia de tener el resto de cosas alineadas. O sea, unas buenas finanzas no surgen de la noche a la mañana, son un proceso donde hemos sido procesados a través de desiertos, situaciones, complicaciones que han formado nuestro carácter, que han formado esa capacidad de tener confianza en que Dios es quien nos provee. Y cuando empezamos a tocar ese tipo de pensamientos en nuestra vida como cristianos, empezamos a ver la mano de Dios de manera eminente en cada cosa que hacemos y empezamos a descansar realmente en que Él es nuestro proveedor, pero siempre después de haber vivido un proceso, porque creo que lastimosamente los hispanos no nos gustan los procesos y queremos todo microondas. Por eso es que queremos de esos pensamientos de que quiero ser rico rápido, sin vivir el proceso. Es algo que está muy incrustado, que está muy insertado en el corazón de muchos de nosotros. Pero todo lo de Dios comienza pequeño y después de un proceso se convierte en algo grande. Y creo que muchos estamos viviendo un proceso y ni siquiera dimensionamos dónde Dios nos va a llevar. Lo único que tenemos que hacer es ser fiel con lo que tenemos ahora, dar de lo que tenemos, no esperar tener para poder dar, sino dar desde este momento, dar esos pequeños pasos que tú mencionabas en el podcast pasado, que nos van a realmente a llevar a esa dirección correcta de que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. El proceso rápido produce inestabilidad, el proceso lento va a producir estabilidad. Y estamos hablando de finanzas, estamos hablando de salud financiera, entendiendo que con todo lo que tenemos podemos agradar o desagradar a Dios. Con lo que nosotros mismos poseemos podemos honrarlo a Él o podemos pecar contra Él. Porque nuestra vida espiritual en gran medida está medida por los asuntos monetarios. Nuestra vida espiritual se mide por cómo nosotros administramos las finanzas. Entonces no podemos permitir que las cosas perecederas desmoronen nuestra vida eterna, desmoronen lo realmente importante. Y por eso es que las finanzas ocupan ese lugar trascendental en nuestras vidas y poder no caer en el círculo vicioso de ese sistema financiero mundano, sino realmente poder hacer parte del diseño
de finanzas en el reino, un sistema en donde nosotros podemos comprender que somos bendecidos por Dios para multiplicar el reino de Dios y que todo tiene un propósito mayor y cómo funcionan esas finanzas en el reino y para qué son dadas. Hay un salmo en la Biblia que expresa algo contundente y lo quiero compartir con ustedes y también con la audiencia. Es el Salmo 24:1, dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y eso habla de la naturaleza de nuestro Dios. Habla de su grandeza, habla de que nosotros también podemos ser dueños o que Él nos hace dueños. O me gusta más mayordomos, me gusta más la palabra mayordomos. Él es el dueño, nosotros administramos, nosotros somos sus mayordomos, pero Dios tiene la sabiduría para que nosotros podamos prosperar. O sea, en Él está no solamente la riqueza, sino la sabiduría para que prosperemos. En Él está la sabiduría para que administremos y por eso es que el conocimiento y las verdades y los principios se convierten en herramientas prácticas y útiles para que podamos utilizar de una mejor manera las finanzas. El pueblo perece por falta de conocimiento y desafortunadamente estamos en una naturaleza, en un mundo caído que cada vez va decayendo sus valores morales. Y yo pienso que la prosperidad va totalmente ligada a tu sentido moral. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? Eso va a hacer que tú crezcas o espiritualmente o haya un deterioro espiritual en tu vida. Y eso va a ser visible y va a tener frutos en todas las áreas. Y el área que más se nota no es el área muchas veces espiritual, es el área material, el área financiera. Ahí es la primera parte donde se va a empezar a ver ese deterioro. Tú puedes fingir una espiritualidad. Correcto. Tú no puedes fingir una prosperidad. Una prosperidad. No se puede fingir ser próspero. O sale muy caro. Te endeudas hasta la coronilla. Pero es eso. Ahí es donde se empieza a ver y las carencias morales, las carencias de conocimiento de la palabra, de con quién te estás rodeando. Y yo creo que esa parte que tocaron los dos que me parece importantísima es, hay reglas que están establecidas en la palabra, no unas, muchísimas de ellas, y lastimosamente por desconocimiento y por no meternos con la palabra, por no tener esa comunión con lo que Dios estableció, estamos viviendo una vida limitada, teniendo derecho a vivir una vida plena. Muchas personas se han conformado con tener una vida realmente poca para lo que Dios tiene de grandeza para cada uno de nosotros, y muchas veces nos perdemos de esa gran bendición por no saber a qué tenemos derecho. Es como aquel que tiene una herencia pero no sabe que la tiene y está viviendo una vida pobre porque nunca ha ido a reclamar lo que le corresponde, y muchos de nosotros a lo mejor estamos viviendo una vida limitada porque no hemos entendido esos principios que están establecidos allí. ¿Por qué no los entendemos? Porque no sacamos tiempo para leer la palabra, no le pedimos, como decías tú, pastor, al Espíritu Santo que nos guíe por dónde tenemos que caminar para cambiar esa situación que a lo mejor es compleja a nivel financiero para muchos de nosotros. Y tenemos la oportunidad de meternos en comunión con Él, de pedirle dirección al Padre, que Él mismo nos lleve a la palabra para que veamos la revelación que haya establecida sobre los principios de reino y de finanzas que Él ya desde la fundación del mundo estableció para nosotros. Creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo va a haber una revelación en el asunto de las finanzas, porque realmente Dios quiere que el pueblo tenga esa revelación, como la declaración de Ageo, ¿verdad? El Señor Todopoderoso declara: el oro y la plata son míos. Y entender de quién posee todo, entender cuál es la fuente, cuál es el origen, nos hace comprender cuál es la soberanía también que Él tiene sobre esos recursos y poder nosotros acercarnos de una forma saludable a un gobierno total y absoluto donde hay alguien que posee, hay alguien que entrega y alguien que nos permite administrar, y a través de esos recursos vamos a seguir preparando el reino, multiplicando el reino, preparando el camino, preparando una nueva cosecha, preparando una nueva generación, extendiendo el mensaje del evangelio por todos los rincones del mundo. Pero todo tiene que ver con eso, que Él es soberano, que Dios es el que lo posee, que Él es la autoridad, que no es una autoridad limitada, por el contrario, es una autoridad ilimitada, y eso también habla del señorío sobre las riquezas de nuestro Dios y de nuestro Padre. ¿Sabes también cuál es a veces un problema grande? Nuestras revelaciones que ya tenemos.
Muchas veces ya tenemos un cierto conocimiento de cómo funcionan las finanzas para nosotros, para nuestra vida, y entramos en una comodidad, un estancamiento que no necesariamente es un estancamiento de que ay, estoy día a día, no puedo avanzar. No, de que sabes que estoy cómodo, estoy tranquilo. Creo que está todo bien, creo que no tengo tantos problemas financieros, creo que lo que estoy haciendo me está alcanzando tal vez hasta para ahorrar un poco. Entonces no estoy expectante de la nueva revelación que Dios tiene para las finanzas, para este tiempo, porque su revelación es constante, es creciente. Su amor por mí, yo lo entiendo de una manera cuando me convierto, pero cada vez me doy cuenta que es más grande de lo que yo pienso, que su plan conmigo es mucho más grande de lo que pienso. Y es esa búsqueda incansable de la guianza del Espíritu en mi vida. ¿Y qué es lo que está hablando hoy sobre las finanzas de nuestras casas, de nuestra iglesia, de nuestro hogar? Revelaciones pasadas muy buenas y nos llevaron hasta cierto punto. Fueron válidas cierto tiempo también. Muchos años posiblemente, y las pusimos en lugares tal vez equivocados. Se hicieron doctrinas en medio de nosotros. Y queremos enseñar a todos mediante lo que me funcionó a mí. Y no es necesariamente lo que Dios está hablando para este tiempo. ¿Qué está hablando Dios para este tiempo? Que dejemos la esclavitud, que cambiemos nuestra manera de pensar, que avancemos como iglesia, que siempre tenemos para dar y que tenemos que empezar a establecer su reino para bendecir a otros. Si hay principios que tomamos en el tema de las finanzas y los perpetuamos, se hicieron religión. Y nunca la religión es la expresión que Dios espera de nosotros. Nosotros no podemos administrar las finanzas religiosamente. Nosotros tenemos que administrar las finanzas espiritualmente. Y tenemos que tener visión para las finanzas, porque donde hay visión, hay provisión. Entonces Dios va a proveer. Miren que Dios lo dice, provisión. La provisión es lo que Dios da para que se ejecute el plan. Entonces yo creo que este es un tiempo donde el Espíritu Santo va a dar provisión para que se ejecute su plan, para que se consume su plan. Y ahí es donde nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, donde nosotros tenemos que hacer parte del plan, decir yo quiero hacer parte del plan, yo quiero ser confiable para ti, porque estoy seguro que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Claro. Así que si Él dice en la palabra que lo podemos probar a Él en esto, créanme que Él también nos prueba a nosotros y Él está mirando hasta dónde nosotros podemos recibir, cuando nos salimos ya de la esfera que Él espera y cuando nosotros terminamos de tomar los recursos para nuestro propio beneficio, hasta dónde nosotros somos fieles y buenos administradores de todo lo que nos da, porque las herramientas de administración no van a ser efectivas. Lo que hemos aprendido, lo que nos enseña la filosofía de este mundo, no va a ser efectivo si no trabajamos primero, como tú lo decías, en las mentiras que hemos creado, en las verdades que por mucho tiempo han funcionado, pero que para este tiempo Dios quiere traer una revelación fresca en el uso de las finanzas, la administración de las finanzas, el porqué de las finanzas y también sobre la salud financiera. Entonces, cómo todo esto afecta nuestro propio estilo de vida y cómo con esos recursos nosotros podemos hacer parte del proyecto de Dios. Y creo que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar o enfocarse en un tema específico y a tocar ese tema una y otra vez, es porque ese tema es importante para el proyecto de Dios, para lo que viene, para la iglesia. Y muchos de aquellos que están a lo mejor escuchando y aún no están dispuestos a poner su corazón alineado con la voluntad del Padre o con los deseos del corazón de Él, creo que es un llamado a que lo hagan porque la provisión está allí. Dios tiene los recursos, no solamente financieros, todo tipo de recursos para que nosotros cumplamos su plan. Pero esos recursos van a llegar a aquellos que están realmente dispuestos a hacer cambios en su vida, a cambiar lo que está errado, a caminar en la dirección correcta, a salir, como hablamos en el primer episodio, de las deudas, a hacer un plan para salir de allí si estoy sumergido en ellas y a empezar a hacer cosas poco a poco que me permitan entender que Dios va a hacer algo a través de mí si yo hago mi parte. Y muchos están esperando de manera mágica que su situación financiera cambie de la noche a la mañana y Dios está esperando que des pequeños pasos de certeza y confianza en Él que te van a transformar realmente. Y creo que hay una prosperidad absoluta de parte del Dios Todopoderoso para todo aquel que la quiera recibir. ¿Quieres tú recibirla? Esa es la pregunta.
Yo quisiera en estos minutos empezar a entrar en algo que medio tocamos, pero creo que es el momento de empezar a profundizar en esto. Y es que en la base o en el concepto de salud financiera, entender que esto está ligado a una salud integral que tiene que ver a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y eso nos va a ayudar a condensar lo que hemos hablado en los primeros episodios. Nos va a empezar nos va a permitir llegar a un punto o apuntar a un punto o una meta, porque la salud financiera es mucho más que solamente herramientas de administración, es mucho más que un razonamiento o mucho más que simplemente un pensamiento. Tiene que ver, y no se asusten con la palabra, tiene que ver con un equilibrio, tiene que ver con un equilibrio, tiene que ver con un balance del cuerpo, del alma y del espíritu, porque ahí es donde realmente radica la prosperidad. Y tiene que ver mucho más que con recursos. Cualquier enfermedad viene en base a ese desequilibrio, ¿no? Químico, hormonal, espiritual, de ánimo, Ajá. ¿verdad? Entonces, si tú puedes balancear eso espiritualmente, puedes tener una vida en tu casa fuerte, en tu familia, tener una familia fuerte, unida, viendo lo mismo, con una visión, si puedes tener tu vida de iglesia, tu vida espiritual fuerte, bien, la prosperidad es el resultado de... Salud integral. Es el resultado de tu casa fuerte, de tu trabajo fuerte y de tu familia fuerte. Y sin escalafones, ¿verdad? Es dar el 100% en cada ámbito. 100% en mi área espiritual, 100% en mi área laboral y el 100% en mi área espiritual. Y ese equilibrio del cual hablaba Pastor es el que va a traer esa salud financiera. Y la prosperidad solo va a ser el resultado evidente, la consecuencia de esa estabilidad. Pero tenemos que dar el 100% en todo momento. No podemos hacer las cosas a medias, porque lo que hagas a medias, al final de cuentas, es como construir un edificio con hojas, con heno, con basura, que no va a tener un fundamento fuerte, que va a poder sustentar lo que él quiere establecer, que al final de cuentas es su reino. Y creo que han tocado un tema neurálgico y es la parte de cómo tiene que haber un equilibrio, y es una palabra que tenemos que tener en cuenta porque no es una palabra equivocada. Es una palabra oscura, ¿verdad? Exacto, un equilibrio entre el espíritu, que Dios nos lo dio cuando somos hijos, nos dio su espíritu, es perfecto, a ese no hay que hacerle nada. Nuestra alma, donde están las emociones, la voluntad, los sentimientos, donde tenemos que trabajar todos los días hasta que nos muramos. Y la parte del cuerpo, que también tenemos que cuidarlo, pero todo empieza, pienso yo, en la parte del alma, sobre todo en la parte de nuestra mentalidad. Muchas personas, como decía el pastor, creo que en el primer episodio, somos frutos de pensamientos equivocados construidos a lo largo de una vida vivida, experiencias buenas, regulares y malas que nos han marcado negativamente muchas veces y que no nos permiten brillar de la manera que Dios quiere que brillemos. Entonces empezar por eso, por pedirle a Dios que saque a la luz todas esas cosas erradas que tenemos, que no son consecuencias ni siquiera de nuestras acciones, sino consecuencias de nuestros padres o de palabras equivocadas que recibimos cuando éramos niños, que nos cercenaron, que nos deterioraron nuestra credibilidad, nuestra confianza en sí mismos y nos han detenido para poder vender, para poder alcanzar todo eso que Dios estableció. Entonces pedirle al Dios, Señor, muéstrame, expone a la luz todas esas cosas en mi mente que me impiden recibir lo que tú ya tienes establecido para mí. Y creo que es el primer paso para empezar a alinear esa parte del alma con nuestro espíritu que nos va a guiar a toda verdad, y el cuerpo también cuidarlo en cuanto a la disciplina, a la salud, que nos va a ayudar a tener realmente una integridad que nos permita manifestar, como decía el pastor, en todos los ámbitos esa prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás es importante reflexionar en eso. Ese momento donde por cualquier razón hicimos un voto de pobreza, hicimos un voto, una declaración de escasez, o ni siquiera nosotros, alguien más lo hizo por nosotros, gente en nuestra genealogía, en nuestro historial familiar, que hizo declaraciones de pobreza, de miseria, o que por causa de su mismo estilo de vida nos hizo caer una generación en pobreza, ¿verdad? Y la salud integral, las finanzas tienen que ver con eso, con salud integral. Y ahí es donde tenemos que detectar esos puntos que no nos han permitido ser la expresión correcta de la plenitud de Cristo.
y poder manifestar ese reino, ese desarrollo integral de cómo pensar, de cómo administrar para poder generar finanzas con los principios del reino. El problema está en que mucha gente está en esa mentira de que, claro, para ellos es fácil hablarlo, ¿verdad? Porque ellos están bien, porque ellos les han dado todo, porque ellos tienen, ellos no están en mi situación, no están en... Entonces te empiezas a comparar y la comparación es terrible y la comparación es diabólica, ¿verdad? Porque te pierdes la oportunidad de saber qué es lo único que Dios ha puesto en ti, qué es para lo que Él te ha mandado. Entonces te empiezas a decir, claro, para Él es fácil y por eso es que tienen que dar los otros y por eso Dios, claro, los prospera a ellos porque están más pegados a Él. Y no es eso, es quitar esa mentalidad, esa miseria, esa mentalidad de pobreza y decir, ok, yo no estoy ahí todavía. Qué padre, qué hermoso sería estar ahí. Pero estoy aquí. Y estando aquí, Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Qué necesitas que yo cambie? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de rechazar? Ok, escuché algo que dijo Carlos, me parece que tiene mucho sentido, lo voy a aplicar, voy a dar esos pequeños pasos. Y eso va a hacer que a la larga lleguemos a un destino diferente. Si empezamos a caminar, si empezamos a darnos cuenta en dónde estamos realmente el día de hoy, no dónde quiero estar, dónde estoy realmente el día de hoy, qué Dios me está mostrando para el día de hoy y empezar a caminar y echar afuera todos esos pensamientos de pobreza, lo que adquirí, que no es que nuestra familia no es el apellido multimillonario, no somos los Gates, no somos los Elon Musks, ¿verdad? No somos ellos. Ok, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para Él? ¿Quién es Él para nosotros? Y Él, siendo mi Padre, ¿yo a qué tengo derecho? Claro que sí. ¿Verdad? Y caminar en esa verdad. Sí. Y tú tocaste el tema con respecto a la identidad. Cuando tenemos una mentalidad errada, fruto de los errores que cometieron nuestros padres, que a veces no tenemos ni que juzgarlos porque ellos también vivieron una vida a lo mejor equivocada. Todos son fruto de un ciclo. Pero cuando somos conscientes de que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón somos una nueva criatura, no somos un paño recocido ahí, no, Dios nos hace nuevas criaturas. Otra oportunidad. Y la mentalidad esclava que teníamos cuando entendemos quiénes somos y la obra que Cristo está haciendo en nosotros tiene que cambiar. A lo mejor tome un tiempo que esa mentalidad vaya desapareciendo, ese viejo hombre se vaya disminuyendo en nuestro interior, pero cuando somos conscientes y se nos olvide recordar, Señor, yo tengo tu mente, yo tengo la mentalidad de reino que tú me estableciste como hijo y heredero de todo lo que tú tienes. Y esa mentalidad poco a poco va menguando hasta que desaparece y podemos empezar a manifestar una vida por diseño, esa vida que Dios estableció para nosotros. Tiene que ver con un proceso de santificación. Cuando vemos todo el tema financiero y el sistema de las finanzas, necesitamos entender que si entramos en un proceso de santificación, vamos a experimentar la naturaleza correcta. Y todo parte desde la pureza y desde la esencia de nuestro Padre. Dice la carta en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Es una santificación integral, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos ser preservados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros entramos en ese proceso de santificación que dice la palabra, entendemos que como seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma, necesitamos comprender las funciones que Dios diseñó a través de cada uno o de cada una de esas partes para hacer la expresión correcta de la plenitud de Cristo. Y eso es abundancia. Esa es una salud integral y eso va a desencadenar en fruto. Porque las finanzas, lo hemos venido diciendo en algunos episodios, las finanzas no son una persona, las finanzas son un instrumento, las finanzas son el recurso, las finanzas son el fruto, las finanzas muchas veces van a ser nuestro testimonio.
Dios quiere que las finanzas sean parte de nuestro testimonio, porque si nosotros venimos, cuando veníamos para grabar el podcast, yo venía con Carlos, estamos grabando en la casa de Vicente, y veníamos para acá y le estaba contando cómo mis padres consiguieron su casa, compraron una casa por primera vez y la única que ellos tienen, y fue fruto de un esfuerzo, porque fue fruto de un esfuerzo, pero pero Dios nos quiere dar las cosas. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios es el origen de las cosas. Él es la fuente de toda provisión. Y cuando Él es el que hace las cosas, nosotros vamos a poder ser un testimonio de la plenitud y de la grandeza de Dios. Y vamos a poder ser en cada parte, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, la expresión correcta de la naturaleza de Dios. Lo que queremos al fin de cuentas es dejar un legado, ¿no? Un legado espiritual, un legado en finanzas para nuestras generaciones. Hay una historia que yo escuché una vez y la cuento rápidamente, pero se estaba muriendo un señor y llevaron al nieto del señor y el amiguito del nieto estaba con él y entraron los dos ahí. Y el señor está a punto de fallecer y la abuelita le dice al muchachito, le dice, ¿tú te acuerdas de tu abuelo? Y él no tenía recuerdos de él. Le dice, no. Le dice, exactamente. ¿Sabes por qué? Porque él nunca te dejó nada. Wow. Entonces, yo no entendí, yo no quiero ser olvidado, no por mi nombre. No quiero dejar un legado espiritual, quiero dejar un legado, pero terrenal también para mis nietos, para que los hijos de mis hijos puedan recordar que hay un hombre que se paró firme, creyendo en Dios, poniéndolo a Él en donde a Él le corresponde estar y poniendo mis finanzas en orden de acuerdo a lo que Él, para poder dejar y no dejar solo deudas, no dejar solo historias de maltrato, sino dejar un legado espiritual y un legado natural también. Entonces, Pastor, yo creo que tocas un tema importantísimo porque cuando nosotros tenemos una perspectiva por qué hacemos las cosas, tenemos inspiración para lograrlas. Muchas personas dicen, bueno, yo quiero cambiar mi economía, pero ¿para qué la quieres cambiar? Yo quiero salir de este atolladero donde me encuentro. ¿Por qué quieres salir de allí? ¿Cuál es el propósito que buscas con alcanzarlo? Muy bueno. Y cuando uno tiene inspiración, realmente todo empieza a funcionar de manera diferente. Si mi inspiración es, Señor, sácame de este hueco donde me encuentro, porque yo con los recursos que tú me des, voy a participar en el establecimiento del reino aquí en la tierra. Visión, hay que tener visión. Exacto, dime dónde voy, dónde llevo lo que tú me das, cómo lo multiplico, dame la capacidad y la sabiduría para esos recursos llevarlos a otro nivel. ¿Dónde tú quieres tu porción del Exacto. botín? Y cuando uno empieza a pensar así, yo sé que Vicente lo ha vivido, todo cambia. Y todo lo que llega a tus manos tiene un propósito ya establecido de antemano por Dios. Y tú no tienes la perspectiva de pensar qué voy a hacer con esto. Ya Él lo estableció hace rato. Y tú dices, ahí está, haz lo que te dije. Pero eso porque cuando hay un corazón comprometido, cuando hay un corazón inspirado en hacer algo con lo que Dios nos da. Y creo que muchas personas a lo mejor adolecen de esa inspiración, adolecen de eso que los impulsa a caminar para cambiar su historia, para cambiar su realidad. Y creo que qué bueno empezar a preguntarle a Dios mismo, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con mis finanzas cuando sean restauradas? Y Dios te va a dar claridad, una claridad tan certera que no vas a tener ningún tipo de duda hacia dónde tienes que caminar. Si tenemos visión, Dios da provisión. Entonces hay que tener visión para las finanzas. Entendiendo pues que no es visión para nosotros comprarnos las cositas que queremos. O sea, no parte de deseos personales, parte de un deseo y de una demanda divina. Pero pastor, pero sabes que es importante entender que cuando enfocamos nuestra mirada y como dice la palabra, primero el reino de Dios y su justicia y las añadiduras llegarán. Correcto. Y cuando uno hace lo que Dios lo manda a hacer, lo lindo del Padre es que hace lo que tú tienes que hacer. Y Él no es consciente. Es que este hijo es agradecido, este hijo es confiable y los recursos llegan. Y no hay que ser un experto ni ser un financista experto, sino que es una reacción, una consecuencia natural de lo que estamos haciendo, agradando al Padre. Él cumple los deseos de tu corazón, siempre y cuando tú estés enfocado y estás trabajando en cumplir los deseos de Él. No tiene problema en eso. Lo he experimentado. Luego va a ser bueno que entremos en ese salmo. Va a ser muy positivo, pues lo hacemos en otro episodio. Bueno. Termina tu idea. Bueno, queda pendiente lo del salmo. Es eso.
Dios no tiene problema en cumplirnos nuestros antojos, se podría decir. Tal vez se oye feo la palabra, pero es verdad, nuestros caprichos, nuestros pequeños deseos. Él no tiene problema siempre y cuando estemos alineados y tengamos las finanzas en el lugar que le corresponden las finanzas, no en un lugar equivocado. Todo tiene que ver con el corazón. El Señor nos quiere, pero Él nos ve como esos niños, como tu hijo. Tú no tienes problema en comprarle a tu hijo un chocolate de vez en cuando. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero si creemos en Él, creemos en lo que estamos aprendiendo como niños, sin peros, sin señales, pero no sé, verdades a medias. No, la verdad es completa, su palabra es completa. Y si yo la puedo absorber completa, se convierte en una revelación nueva de lo que Él quiere para nosotros para este tiempo. Y en eso debemos de caminar. Y eso es emocionante. Sí, lo tremendo, usando el mismo ejemplo que están dando, a nuestros hijos no le vamos a dar el chocolate antes de comer el almuerzo. O sea, el chocolate va después de haber sido responsable con la comida principal. Y creo que todo parte de un desorden emocional en la vida de muchos creyentes, donde primero se consienten y luego quieren ser responsables con las finanzas que pertenecen a Dios. Entonces, por eso siempre que hablamos de finanzas es primeramente Él, primeramente su reino, primeramente lo que a Él le pertenece. Y cuando todo eso entra en orden, entonces vamos a poder experimentar esa salud financiera. Es lindo porque hay una estadística que la gente que se gana la lotería al poco tiempo lo pierde todo. Claro. ¿Por qué? Porque es algo inmediato. ¿Y qué hace uno cuando nunca tuvo algo y de repente tienes algo? Lo malgastas. Empiezas a comprarte los chocolates. Claro. Te lo gastaste todo en chocolates. Te compraste el carro que no necesitabas, una casa que no sabes ni cómo la vas a pagar, ni cómo la vas a mantener. Entonces, esa falta de conocimiento hace que también tú malgastes. Por eso es muy importante, es poco a poco, porque vas valorando, porque vas viendo, vas llegando a ese escalón y vas disfrutando de esa victoria. Y hay otra victoria más adelante, y hay otra victoria. Y cuando ya llegas a ese punto de éxito que se podría decir natural o como quieras llamarlo, ya valoras todo el esfuerzo que hiciste y ya no es algo como mágico, inmediato de microondas, que lo vas a despilfarrar. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, porque no te costó, porque tienes que pagar un precio, porque tienes que vivir el propósito. Y eso hace vivir la vida de Cristo, caminar con Él, aprender día a día con Él, es lo que te va a asegurar que el día que venga el devorador, el día malo, el día lo que sea, estés bien parado en lo que crees, en lo que eres, tu identidad puesta en Él, y no vas a sufrir como lo hace muchas personas que carecen de ese conocimiento, esa falta de saber administrar lo que Dios te quiere dar, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia que es muy famoso y conocido: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo el mundo quiere que no le falte nada, pero realmente queremos que el Señor sea nuestro pastor, que Él guíe nuestra vida, guíe nuestras finanzas. La soberanía de Él. Guíe todos los pasos que damos. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, Señor, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? ¿Cómo quieres que camine? ¿Por qué direccionando? Creo que empezamos a ver esa provisión que nunca falta, porque estamos con el corazón en el lugar correcto, agradando a Dios en todo lo que hacemos, y Él, como consecuencia de un Padre amoroso, pues siempre va a estar pendiente de nuestras necesidades. Nuestro deseo con este podcast es que el orden de Dios sea establecido en tu vida y que todo orden alterado sea removido por la sabiduría de Dios, sobre todo porque queremos, como hijos de Dios, expresar una salud financiera y poder ser un buen testimonio en la tierra de quién es nuestro Padre y quién es nuestro Rey. Así que en el orden de Dios, el espíritu se conecta con su creador, el alma traduce el mensaje y entonces el cuerpo termina respondiendo. El cuerpo es quien obedece. ¿Por qué? Porque luego de la caída del hombre, al desconectarse nuestro espíritu por causa del pecado, el alma empezó a gobernar. El alma empezó a ejercer autoridad y dominio sobre el cuerpo. Y nosotros anhelamos que con este mensaje nuestra alma se reconecte, se reconcilie con Cristo y podamos una vez más
conectarnos espiritualmente con la fuente del amor, con la fuente de las riquezas, con la fuente de toda prosperidad, y que podamos entonces prosperar de manera integral, una salud integral, espíritu, alma y cuerpo.